Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar en esta charla. Yo creo que es la primera vez que hacemos esta charla con más de 15 personas, lo cual es conmovedor. Les digo la verdad, ha llegado el dueño de la feria, se pueden poner de pie si quieren. Quiero agradecer, lo primero que quiero hacer es agradecer a la Fundación El Libro por la organización, por la propuesta, a la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes por todo el trabajo de convocar a los programas de apoyo a la traducción. Gracias a ustedes por venir, por supuesto. Rápidamente, una línea autorreferencial. Yo soy Diego Lorenzo, coordino el programa de apoyo a las traducciones de la República Argentina desde el año 2011, el programa SUR. Espero que todos lo conozcan. Venimos haciendo un trabajo para que todos lo conozcan. Si no lo conocen, hacia el final puedo dar algunas precisiones en comparación con los programas internacionales. Quiero decir solo una cosa, vengo de la presentación que se ha hecho en la sala contigua y una justificación para este tipo de programas es que estos fondos de financiamiento sobre los que ustedes van a escuchar son una herramienta de trabajo para los traductores en el mundo, ocurre con el programa SUR realmente, así que a veces es más fácil llegar a presentar un proyecto de traducción en cualquier editorial argentina conociendo que estos programas existen. Y si tienen identificado algún autor de estos países, saber que estos programas existen realmente facilitan el trabajo del traductor en las editoriales. Así que ese es un poco el concepto y la justificación, ¿no?, de hacer una mesa de este tipo. Bueno, tenemos representantes de Portugal, tenemos representantes de Alemania, tenemos una investigadora del CONICET, tenemos a Suiza, a la vicepresidenta ni más ni menos de la Feria del Libro de Frankfurt, lugar especializado, digamos, en la geopolítica de la traducción. Y tenemos al amigo Álvaro del programa de Brasil, así que es diverso, todos estos programas son realmente parecidos y diferentes, así que la idea es escucharlos y luego abrir a preguntas. Vamos a empezar con el programa de Suiza. Isabel. Sí, bueno, como estoy, soy Isabel Maurat de la Embajada de Suiza. Yo vengo a presentar los programas que tiene la Fundación Pro Helvecia, es la Fundación Suiza para la Cultura. Tenemos en este momento la suerte de que han abierto una especie de antena en la Argentina con un programa que se llama Coincidencia, que es para toda América del Sur. Yo les aliento a buscar lo que están haciendo en ese programa. Tenemos una representante local que lamentablemente no pudo venir hoy, pero que tiene como base el diálogo, o sea, tiene movimientos para Suiza y desde Suiza. Eso es lo interesante ahora, porque Pro Helvecia siempre hacía como una vitrina para los suizos en la Argentina. Y ahora con este programa que se llama Coincidencia, que van a encontrar en Facebook, y yo voy a dejar acá unos folletos, van a ver que tiene distintas áreas de colaboración y también en el área de la literatura. Así que les aliento a tomar contacto con Ximén Costa, que es la representante de Pro Helvecia, si ustedes tienen algún proyecto en el área de la literatura. Concretamente, Pro Helvecia tiene un programa de aliento a la traducción de autores suizos que ya viene desde hace muchos años. Yo estaba también escuchando el panel al lado y les cuento que, por ejemplo, justamente para Frankfurt, Suiza edita todos los años 12 autores. Es una revista que está a disposición, que pueden ustedes pedir por la página, y se presentan 12 artistas, 12 escritores que podrían ser traducidos al español, por ejemplo, en este caso. Suiza ve con buenos ojos, digamos, ya siempre cuando hay una recomendación, sobre todo que están adentro de una revista de presentación, es muy probable que si ustedes tienen una editorial, el contacto con una editorial, eso sí, tiene que ser una editorial reconocida, porque también hay que justificar esa parte, y es la editorial quien va a hacer el pedido a Pro Helvecia para la traducción y la publicación del libro. Justamente una semana antes de que yo llegara, me llegó la comunicación de que fue aprobado un proyecto para una editorial argentina para la traducción de un suizo. O sea que está funcionando el programa. No es que es inmediato y yo no les puedo decir que todo proyecto que se presente va a ser financiado, pero sí que está funcionando. Así que yo les aliento mucho a mirar no solamente los autores que se presentan cada año para Frankfurt, porque justamente ahí es donde se presenta este proyecto, sino también
ir evaluando los proyectos que ellos están y los autores que están trayendo y traduciendo. Y finalmente, otra de las herramientas que me parecen muy interesantes de Suiza, acá adelante está sentada Carla Imbrogno, que es la representante del programa de la Casa Loren de traducciones. Yo me imagino que muchos de ustedes ya están familiarizados con ese programa, que cuenta ya con alguna camada de argentinos que han partido hacia allá, así que de traductores. Los invito a contactar a Carla también. Es un programa muy interesante de colaboración y de intercambio de traductores y de difusión. Y ahí ya no hay que traducir exclusivamente escritores suizos, así que también eso es muy interesante, ¿no? Porque el programa de Proelvesia sí exige que sean suizos o temas de que Suiza considera muy necesarios o dentro de su órbita. Así que ahí los aliento también a tomar contacto con este muy interesante programa que tiene la beca para ir a Suiza a traducir. Así que yo les voy a dejar material, mi nombre va también a estar en todo lo que es la página, pueden preguntarme lo que ustedes necesiten, pero creo que hay un panorama interesante de traducción. Suiza se hablan 4 idiomas, el francés, el alemán, el italiano y el romanche, así que el tema de la multiculturalidad en Suiza es muy importante, así que creo que también el tema de traducir autores suizos es una manera de dar a conocer justamente esa diversidad. Así que ahí tenemos traductores para francés, alemán, italiano, así que ustedes pueden elegir los muy interesantes textos que en este momento están publicando. Muchas gracias. Solo una consulta, ¿todavía la convocatoria está abierta en estas fechas? ¿Es siempre la misma en el mismo periodo del año? Para lo que es las convocatorias a Proelvesia no hay un tiempo determinado, o se pueden ir presentando los proyectos a medida que vayan saliendo las propuestas y los contactos que ustedes establezcan con las editoriales. Y sí, el pedido de formulario es muy sencillo, pero sí tiene que ser con una editorial reconocida. El traductor también tiene que haber publicado, o sea, tiene que mandar su currículum para ser aprobado. Perfecto. Bueno, vamos, no quiero ir en demérito de nadie, pero creo que el único que hizo una presentación o que preparó algo es Joao, ¿sí? ¿No es cierto? También el Goethe tiene su presentación, pido disculpas, no podía ser menos de los alemanes. Pero bueno, se da la característica, ustedes conocen seguramente el sistema de ferias internacionales, hay 2 grandes ferias que para el mercado editorial argentino son muy importantes, son Frankfurt y Guadalajara, y este año Portugal es el país invitado de honor en Guadalajara, así que entiendo que el programa también va dirigido un poco a la presentación del país en esta importante feria de habla hispana. Joao. ¿Me escuchan? ¿Sí? Antes de empezar, quería agradecer muchísimo la invitación para estar aquí hoy a la organización y a la Fundación del Libro. Y pedir mucho, bueno, y disculparme por mi portuñol, porque es un español, un castellano un poco raro. Y por eso yo he hecho una presentación PowerPoint para que ustedes puedan leer y escuchar lo que estoy a decir. Bueno, entonces, yo soy del Camões, del Instituto Camões, que es un instituto del gobierno de Portugal, que el gobierno de Portugal tiene para la promoción de la enseñanza de la lengua portuguesa y para la promoción de la cultura de Portugal. Así que este instituto está involucrado en programas de apoyo a la traducción y a la edición de escritores y de autores de Portugal fuera de Portugal. Así que, bueno, vamos a empezar.
escritores portugueses y africanos de lengua portuguesa traducidos y publicados al castellano en los últimos 10 años. Han sido traducidos más de 342 libros, de los cuales 101 han sido publicados en Hispanoamérica, con la distribución que ustedes tienen ahí. Argentina 19, Chile 2, Colombia 49, México 23, Uruguay 3 y Venezuela 5. El número más alto en Colombia se debe a la presencia de Portugal como país invitado en la FILBO, la Feria Internacional del Libro en Bogotá, en 2013, y a los programas especiales de apoyo creados por esa razón, por la Dirección General de los libros, de los archivos y de las bibliotecas y por el Camões. Las editoras colombianas después de 2013 se mantuvieron interesadas en traducir autores de Portugal hasta hoy. Por eso estos programas funcionan. Nosotros creemos. Bueno, escritores portugueses y africanos de lengua portuguesa publicados. Son esos que están ahí, una nube. Son autores muy recientes, muy de hoy, de los últimos 50 años. Una de las pocas excepciones a eso es Fernando Pessoa, pero Fernando Pessoa se queda inédito parcialmente hasta hoy, entonces es de hoy también. Entonces es eso, son autores contemporáneos. Bueno, nosotros tuvimos un programa especial de apoyo, Portugal-Guadalajara 2018, porque Portugal fue invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de 2018. El programa fue promovido por la Dirección General del Libro, de los Archivos y de las Bibliotecas del Ministerio de la Cultura y por Camões. El objetivo era apoyar a editoriales hispanoamericanas que quisieran publicar obras de autores portugueses o africanos para la FIL de Guadalajara. Estuvieron cubiertas obras en las áreas de la ficción, poesía, ensayo literario, libros ilustrados y historietas. La subvención se concedió para costos de traducción y edición y podían solicitar apoyo las editoriales latinoamericanas. Cada editorial podía presentar más de una solicitud. La candidatura debería incluir formulario facilitado por las instituciones, dichas instituciones, las copias de los contratos de derechos de autor, la copia del contrato de traducción y un catálogo de la editorial. El formulario y los demás documentos podían ser enviados por email a esos 2 emails que ahí están. La fecha límite para la presentación de solicitudes fue el 15 de febrero de 2018 y la fecha para la comunicación de los apoyos fue el 12 de marzo. El pagamento a los editores será a partir de finales de mayo y solo después de recibir los ejemplares acordados. Entonces ahora nosotros ya tenemos los resultados de este programa y es eso que vamos a ver ahora. Bueno.
hay compromisos del editor, hay que imprimir en la página de créditos del libro los logotipos y hay que decir edición apoyada por el Camões y todo eso, y hay que enviar los ejemplares al Camões y a DG Lab. Entonces, los resultados ahora. La distribución del apoyo fue así. En Argentina se van a publicar este año 9 libros nuevos de 4 editoras distintas. En Chile, 2 libros de 2 editoras. En Colombia, 16 libros de 7 editoras. De México, 26 libros de 14 editoras. En Uruguay, 1 libro. En Perú, 1 libro. Y en Venezuela, 1 libro de una editora cada. Las editoras vencedoras de este programa en Argentina fueron 4. Alción, Crackup, Edasa y La Bohemia. Y entonces, de Alción tenemos 5 libros que se van a editar hasta junio de este año. Bueno, 3 son de poesía, de Fernando Pessoa, de Mário de Sá Carneiro, de Flor Bela Espanca, autores, bueno, de los últimos 100 años, son autores consagrados ya en la literatura portuguesa. Un libro que es anónimo, que es muy anterior a eso, que se llama Cartas Portuguesas de Mariana Alcoforado, un libro de una monja, de cartas de amor de una monja a un militar. Es un libro anónimo, se creyó que era de la monja, pero no. y hay un libro de cuentos de Raúl Brandão. Entonces son grandes autores de la literatura portuguesa. Bueno, las cartas portuguesas de Mariana Alcoforado se cree que el original era francés, pero bueno. Por la Bohemia vamos a tener un libro que no es de un autor portugués, pero las ilustraciones sí. Entonces es por eso que se concedió ese apoyo. De Crackup vamos a tener un libro de una novela de un escritor que es más joven que yo. Entonces es una persona muy, muy joven. De Edasa, de Edasa vamos a tener la publicación de 2 libros de este autor angoleño de Agualusa. Y entonces, este año es eso que va a pasar. Para allá de este programa, que fue específico de 2018, por la participación de Portugal en la Feria de Guadalajara, hay apoyos regulares, anuales, y es de eso que voy a hablar ahora. Apoyos regulares de DG Lab y de Camões. De DG Lab hay un programa anual de apoyo a traducción de autores portugueses y africanos, de lengua portuguesa. Y las solicitudes son en 31 de marzo, hay una fecha para eso. Hay también un otro programa anual de apoyo a la edición de ilustración y de cómics portugueses, y la fecha es la misma. Y los distintos formularios de inscripción pueden ser solicitados por email después del aviso de apertura del programa de apoyo. Entonces hay que quedarse atento cerca de marzo a ver cuándo va a quedar abierto el programa. De Instituto Camões hay un programa anual de apoyo a la edición
con fechas de marzo a abril. Es un poco fluctuante la cosa. En 2018, el alemán y el castellano han sido lenguas consideradas prioritarias por el Instituto Camões y por este programa. Y la presentación de solicitudes de apoyo fue del 26 de marzo al 23 de abril. Pueden solicitar dicho apoyo las editoriales extranjeras que pretendan editar libros de autores de lengua portuguesa traducidos en otros idiomas y que tengan capacidad de distribución internacional. Cada editorial solamente podrá solicitar apoyo una vez al año, una candidatura por editorial. Los distintos formularios se pueden solicitar por email también. Hay ese email que está ahí. Bueno, hay muchos libros traducidos al castellano hoy, pero hay muchos más para traducir. Y el Instituto Camões y el DG Lab, el gobierno de Portugal, está muy está a apostar con fuerza en el mercado del libro de Hispanoamérica. Entonces, porque acá hay mucho que hacer. La sensación que nosotros tenemos es que hay muchos autores por descubrir acá. Y la traducción es necesaria por eso. Bueno, y es eso. Gracias. Una consulta, aprovecho. Joao es el responsable del agregado cultural, como decimos, digamos, de la Embajada de Portugal en Argentina. En el caso del programa Sur, nosotros usamos nuestras embajadas para que puedan recibir las solicitudes de los documentos originarios y enviarlas por correo diplomático, en este caso a Argentina. ¿La Oficina Cultural tiene un trabajo similar respecto a esto o no es necesario porque lo hacen todo por se hace todo por correo electrónico, no es necesario, pero se puede solicitar. Si alguien tiene dificultad en enviar su solicitud, nosotros en la embajada podemos ayudar, seguro que sí. Perfecto. Pero se hace todo por correo electrónico hoy día. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Joao. Pasamos entonces a Sofía Stubrin, del Goethe, que también tiene una presentación. Es la asesora del programa de traducción que tiene el Instituto Goethe. Además es estudiante de traducción de alemán en el Lenguas Vivas, así que nos va a presentar Sofía el programa de Alemania. Gracias. ¿Ahí se escucha? No. Hola. ¿Ahora sí? Bueno, preparé una humilde presentación que paso a mostrarles. Del programa. Bueno, es un programa que tiene el Instituto Goethe, no sé si lo conocen, es un instituto que está distribuido por todo el mundo. La idea es, igual que como decía él, y como, bueno, en realidad pasa lo mismo con todos los países, la idea es que desde el Instituto Goethe nosotros tenemos, por un lado, el objetivo de difundir la lengua alemana, funciona como un instituto de idioma. Y además está el Departamento de Programación Cultural, que bueno, también está Carla acá que lo representa, donde tenemos una curaduría donde hacemos actividades culturales en relación a Alemania. Y dentro del Departamento de Biblioteca, que es otro departamento dentro del instituto, tenemos el programa de fomento a la traducción. Este programa existe en el Goethe desde el 2001. El Goethe está distribuido por todo el mundo, o sea, hay institutos de idioma distribuidos por el mundo. El de Argentina existe hace 50 años, bueno, 51 este año, el año pasado festejamos el 50 aniversario. Bueno, es importante como quizás nombrar, el instituto, si bien tiene una parte privada, que es la enseñanza de los idiomas, también recibe dinero del Estado alemán para este tipo de programas. O sea, en ese sentido funciona igual que el programa que presentaba Joao. Las traducciones se hacen a todos los idiomas y es importante aclarar que el financiamiento, que lo que se financia es un porcentaje
de los costos de traducción. Es decir, no es aquí no entran, por ejemplo, a diferencia de lo que comentaba él, novelas gráficas o cómics, ni tampoco es dinero que se puede usar para la impresión o para otros gastos que hay en el proceso del libro, sino que es exclusivamente para la traducción. Eso en principio. Y otra cosa importante es que es un subsidio que es compatible con otros subsidios. O sea, puede el mismo libro recibir otro tipo de apoyo y presentarse a este programa. Bueno, el foco fundamental está puesto en literatura y en literatura contemporánea. Esto no quiere decir que por otro lado igual se reciben postulaciones para literatura infantil y juvenil, textos de no ficción, pero el foco está puesto en literatura y en lo posible contemporánea, porque también se tiende mucho a querer retraducir a los clásicos, que si bien hay un porcentaje destinado a eso, no es lo fundamental, o por lo menos no es a lo que aspira el programa a priori. Bueno, las condiciones generales son, me parece que similares en todos los casos. El texto tiene que estar originalmente escrito en lengua alemana. Al momento de solicitar el apoyo, el texto ya tiene que estar publicado, y esto parece una obviedad, pero no es menor. O sea, el texto ya tiene que estar publicado en Alemania, porque también una de las cosas que se consideran es qué repercusión tuvo ese título. Entonces, bueno, es un punto importante. Digo, ¿qué relevancia ya tuvo ese título en Alemania? Bueno, tiene que ser una traducción directa, como dice ahí. Y otro punto importante, los solicitantes son siempre las editoriales. Es decir, se presenta la editorial y dice, yo quiero traducir este texto. Y el pago del apoyo, una vez que se concede, se da a la editorial. Es decir, la editorial tiene que tener la cintura económica, por decirlo de alguna manera, de pagar los costos de la traducción, y luego el apoyo se da una vez que el traductor ya recibió sus honorarios. ¿Eso ustedes lo comprueban antes de pagarle? ¿Les presentan un recibo o algo? Claro, para que el instituto haga la transferencia a la editorial, tiene que presentar la conformidad del traductor o la traductora de que ya recibieron el pago. Esto a veces para las editoriales más chicas no es lo más conveniente, pero es una de las condiciones y, bueno, por eso la menciono. Bueno, después tiene que aparecer el logo del instituto. Bueno, esas son cuestiones formales. No sé si en los otros programas también es así. Tiene que aparecer el logo del instituto y una pequeña leyenda. Bueno, la fecha de publicación también tiene que ser posterior a la solicitud, y la postulación es online. O sea, desde la página del Goethe se sube, hay que llenar un formulario y subir los documentos que ahora los vamos a ver. Pero se puede subir todo escaneado, digamos. No hace falta mandar nada al instituto ni a Alemania. Bueno, la editorial argentina lo que tiene que hacer es llenar el formulario y presentar el contrato de cesión de derechos, subirlo escaneado, el contrato con el traductor o la traductora, una justificación del proyecto y una biografía con algunas referencias del traductor o la traductora. Importante acá es el punto de la justificación del proyecto, porque es el espacio en el que tienen como toda la libertad para explicar y contar por qué tiene relevancia traducir ese texto, qué repercusión tiene en Buenos Aires, cuál es el público potencial de ese texto. Es como el punto quizás más importante donde donde la editorial tiene el espacio para justificar la intención de traducir. Bueno, después el proceso sigue, nosotros recibimos los documentos, y el Goethe Institut de Buenos Aires, o sea, nosotros hacemos una evaluación de la postulación y la mandamos a Múnich. Es decir, la decisión final de cuánto dinero con cuánto dinero se apoya una traducción no se toma en Buenos Aires, sino que se toma en Múnich. Porque hay que tener en cuenta que, siendo que el Goethe está distribuido por todo el mundo,
reciben en Múnich todas las postulaciones y 4 veces al año las analizan. Lo que nosotros hacemos es hacer una evaluación de, bueno, de quizás si conocemos a la editorial, si conocemos al traductor o la traductora. Con eso sale de acá y después la decisión final la toman en Múnich. Bueno, como decía, hacen este proceso de selección allá y establecen el porcentaje con el que se va a apoyar la traducción y además hacen como los pasos siguientes una vez que se concede el dinero o el subsidio. Ellos toman contacto con la editorial y siguen los procesos, bueno, el contrato que hay que firmar con nosotros, etc. Se sigue desde allá. Algo importante de la justificación es que no hace falta que esté en alemán, puede estar en inglés, o sea, en el mejor de los casos en alemán o en inglés, en el peor de los casos en español y de alguna manera lo resolvemos. Tampoco tiene que ser algo muy extenso, una o una página y media, concreto y conciso. Bien, bueno, los plazos, esto también es algo particular, las postulaciones se reciben todo el año y como se hacen online, las pueden hacer, no sé, un día a las 3 de la mañana, da igual, y se reúnen todas las postulaciones y el comité en Múnich se reúne 4 veces al año, en febrero, abril, julio y noviembre, como figura ahí. Lo que hay que tener en cuenta es que no todos los textos se evalúan en todas las reuniones, digamos. Las obras científicas y de no ficción se evalúan solo en abril y en noviembre. ¿Sí? De todas maneras se pueden postular en cualquier momento. Pero esto hay que tenerlo en cuenta porque si tienen intenciones de publicarlo, por ejemplo, si se presentan en abril, pasada la fecha de la última reunión, ya se va a evaluar recién en noviembre. Entonces, si tienen intenciones de publicarlo en octubre, no va a poder ser. Pues se tiene que publicar sí o sí después, digamos. Distinto que lo que comentaba Joao, este subsidio recibe en Argentina no tantas postulaciones, recibiremos alrededor de 8 por año. En general, los que se presentan lo reciben, o sea, es un programa que está abierto y que funciona. De la región de Latinoamérica, en Argentina es donde más se editan traducciones del alemán, distinto que, o sea, no es en Colombia, sino que es acá. Por eso también siempre aprovechamos estas situaciones y agradezco de nuevo la invitación para dar a conocer el programa, porque lo cierto es que funciona y se otorgan los subsidios. De nuevo, lo que se otorga es un porcentaje del costo de la traducción, no el total. Este porcentaje no es fijo, sino que depende un poco de cada postulación. Digo, de repente si es una editorial chica que vemos que si le damos el 50% no va a poder hacerlo, entonces digo, es flexible eso, que hace unos años no era así. Hace unos años era siempre X porcentaje y de repente, bueno, una editorial más grande por ahí se puede dar un poco menos para que a una más chica se le dé un poco más y salgan los dos. Bueno, lo que ocurre muchas veces es que los editores, las editoras, los traductores o las traductoras por ahí no conocen muchos autores o autoras alemanas contemporáneos. Entonces les presento acá muy brevemente 2 portales donde se publican reseñas, nuevos títulos del mercado editorial alemán. Uno es litrix.de, está en alemán y en inglés, en español me parece que no, pero bueno, en inglés sí. Y el otro es New Books in German, ese lo hacen en Inglaterra. Bueno, que son como páginas donde se puede consultar cuáles son los últimos libros publicados en Alemania, qué ya se tradujo, qué no, etc. Bueno, en principio decirles que yo me ocupo de canalizar las preguntas y las consultas sobre el programa. Detrás de esa computadora hay una persona que soy yo, así que pueden escribir cuando, aunque sea una pregunta que se les ocurre, aunque no sea una cosa, aunque no tengan un proyecto concreto para traducir,
pueden escribir y con mucho gusto ¿cómo se dice? Les vas a responder. Creemos en vos. Les vas a responder todas las consultas que tengan. Una cosa importante, quizás lo saben, perdonen si te resulta un poco elemental, pero bueno, hay un montón de programas como el que acaba de señalar Sofía, que tienen un presupuesto y lo quieren ejecutar. Quiero decir, se los digo como gestor del programa Sur, una manera de defender estos programas, sobre todo cuando tienen un aspecto público, presupuestario. En el caso del programa Sur es un programa automático, es decir, que recibe una cantidad de dinero por año. Lo quieren ejecutar, significa que si ustedes hacen el pedido y tienen esta gimnasia de acercarse a estos programas, van a tener, como traductores, trabajo y como editores la posibilidad de publicar estas obras. La verdad que uno supone que yo no hubiese supuesto que recibían tan pocas solicitudes por año, honestamente. Nosotros recibimos hasta 150 por año. Imagínense, siendo, si se quiere, un mercado lateral, emergente, o no quiero ofender a nadie, digo, pónganle el adjetivo que quieran, pero fíjense que existe este financiamiento para una literatura muy consagrada y central como la literatura alemana, y sin embargo reciben pocos pedidos. Entonces ahí hay una puerta, me parece, laboral interesante, quizás para los traductores literarios, conocer que en el caso de Alemania, en el caso de Escandinavia, hay mucho dinero de financiamiento para proyectos de traducción que a veces y generalmente se subejecutan. Es bueno entender que esto está disponible y que es cuestión de hablar con la persona correcta o tener la información necesaria para hacerlo. Claro, y como vos decías, el dinero ya está, va a estar destinado a eso. Digo, si no es esta postulación, será otra de, no sé, de otro país, de España. O de, digo, el dinero ya está destinado a eso. Así que bienvenidas las consultas. Bien. Bueno, continuamos con el programa de traducción de Brasil. Está Álvaro de la Cámara Brasileña del Libro. Este año Brasil viene con 10 empresas editoriales también al área de negocios, es decir, que está creciendo esta interrelación en el mercado editorial argentino y de Brasil. Y hay como una especie de relanzamiento, no quiero mentir, del programa de Brasil. Bueno, ahora nos explicará Álvaro exactamente qué es lo que proponen. Buenas tardes, soy Luis Álvaro de la Cámara Brasileña de Libros y estoy al frente del proyecto que se llama Brazilian Publishers, que es un proyecto de exportación de libros y de derechos de los libros brasileños al mundo. Desde el año pasado empezamos a trabajar más fuertemente con América Latina, siendo que los dos principales países que buscamos son Argentina y Colombia. De parte que este año volvemos a traer los editores de Brasil a la Feria de Buenos Aires y el plan es de intentar crecer esta participación. Entonces tenemos 10 empresarios, 2 autores, que es el Daniel Munduruku y Julián Fuchs, que es argentino pero vive en Brasil, y también tenemos un stand de la Embajada de Brasil en el Pabellón Rojo. De parte que se buscan informaciones o hacer negocios con los brasileños, estamos todos acá. El próximo año aún será más fácil. Hablando de apoyo a la traducción, Brasil tiene hoy, este año, 2 diferentes proyectos de apoyo a la traducción. Este acá es de la Fundación Biblioteca Nacional, es más antiguo y hecho por llamadas públicas. Su llamada pública empezó ahora en abril para 2018 y este otro acá es de la Cámara Brasileña de Libros, que es una novedad. Empezamos el 1 de enero a trabajar con esto. Los 2 proyectos juntos tienen un monte de 6 millones de pesos para la traducción. Argentinos, sí, creo yo que son. João se disculpó por su portuñol, yo me disculpo por mi matemática. Yo creo que son 6 millones de pesos argentinos para investir en la traducción. En la beca de traducción de la Cámara Brasileña de Libros, que empezó este año, aún no tuvimos ningún pedido de Argentina, pero hace poco tiempo. En la de Biblioteca Nacional, desde el 91, tuvimos 62 traducciones contempladas para Argentina, menos de 3 por año, está muy bajo.
Esta de la Biblioteca Nacional es un poco más complicada y un poco más de burocracia para hacerla. La de la Cámara Brasileña de Libros, inspirada en la beca de traducción de Portugal, es más simple. Y la mayor diferencia entre las dos, estoy viniendo de Colombia, entonces hay que adaptarse. Entonces, la mayor diferencia entre las dos es que esta es válida para cualquier editorial nacional, cualquier editorial de Brasil, pero solo literatura. Y de la Cámara Brasileña de Libros, solo para las editoras del proyecto Brazilian Publishers, pero se puede traducir cualquier tipo de libros, académicos, infantiles, religiosos, cualquiera. Entonces, esa es la mayor diferencia entre ellas. La aplicación de los dos está en el sitio, entonces no me voy a hablar mucho por la documentación y los criterios de evaluación. Están con mucha riqueza de detalles. Y el importante es que no solo queremos hacerlo, como dijo, tenemos que hacerlo. Y creo que pasa lo mismo con todos. Una vez que este dinero no es utilizado para la traducción, él vuelve al gobierno y el próximo año nos dan menos porque no lo ejecutamos. Entonces, queremos recibir muchos y muchos pedidos, especialmente de Argentina y de Colombia en el caso de Brasil. Si quieren también, esto es el catálogo digital que pueden hacer el download para la beca de traducción de la bolsa de la Cámara Brasileña de Libros. Y una otra novedad que hemos hecho por la traducción del libro de Brasil afuera, el premio Jabuti, que el Jabuti Award, el premio más famoso en literatura en Brasil. Y desde el año pasado tenemos una categoría que se llama el libro brasileño publicado al exterior. Entonces, que con esto, si tu editorial he publicado un brasileño en Argentina, por ejemplo, puedes ganar este premio y te invitamos a Brasil para recibir el premio y hacer nuevos negocios con las editoras de Brasil. Entonces, el aéreo, y el hotel, la alimentación y todas las ruedas de negocios son por nuestra cuenta, son por nosotros, porque lo que queremos es invitarlos a Brasil para conocer más del premio, otras editoriales y hacer más negocios. Entonces creo que el premio y la beca de traducción estoy muy cerca en términos de trabajo. Bueno, ¿liberado? Sí, sí. Excelente, muy aprobado. Quiero decir, también acá ven como... Ven acá también cómo funciona, ¿no? Un poco esto, digo, permítanme una pequeña reflexión, vamos a continuar, pero cómo los países quizás que tenemos literaturas que tenemos que ingresar al mundo, no tenemos restricción de género. Es decir, que se puede aceptar todo tipo de libro, el programa Sur es igual, porque son herramientas de promoción del libro en sentido amplio, no proponemos listas, no proponemos autores, lo dejamos librado en cierto sentido a la demanda. Hay muchos otros programas como estos, donde digo, si tienen intereses diversos en diferentes tipos de géneros de traducción, también tienen la posibilidad de traducir lo que a ustedes les gusta y no solo lo que algunos programas están proponiendo, para que vean también esta diversidad, ¿no? Terminamos con una primera parte, que es la de presentación técnica de estos programas, que por supuesto pueden requerir más información, van a estar a lo largo de la feria, presente aquí en la Feria del Libro. Y vamos un poco, digamos, como a cambiar en el sentido de que tenemos a la Feria de Frankfurt, representada por Marifé acá, que es el lugar, obvio, especial y específico, privilegiado, donde se negocian los derechos de traducción del mundo, que nos va a contar un poco cómo funciona eso. Es una experiencia muy interesante, obviamente, para cualquier traductor. No sé si han podido ir, pero en el caso de que puedan ir, la palabra de Marifé va a ser como muy orientadora. Gracias, Diego, y bienvenidos a esta mesa. Yo, cuando me llegó la invitación, pensé, bueno, si van a presentar programas de diferentes países, no sé exactamente el papel mío aquí, pero luego me acordé, y se lo dije a Diego, que no se lo creyó hasta que se lo he mostrado antes, que uso mucho el programa Sur para promocionar un apoyo a la traducción, como se ha venido haciendo desde que Argentina decidió ser invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt.
Y creo que es muy importante decir esto porque no todo se critica cuando cambia gobierno o lo que sea en diferentes países, sino que creo que ha sido un logro mantener este proyecto vivo y activo, aun cuando han habido cambios en el país. Y estoy segura que esto se debe al éxito que ha tenido y que sigue teniendo este programa. Quizá es importante contarles que antes de aceptar a un país como invitado de honor en la Feria de Frankfurt, uno de los requisitos que exigimos es que exista un programa de apoyo a la traducción. En Argentina no existía. Se creó en el 2008, creo. Argentina fue invitado de honor en el 2010 y se creó en el 2008. Y me gusta usarlo como ejemplo porque hasta el día de hoy se han apoyado más de 1000 títulos a no sé cuántas lenguas, eso lo sabe Diego mejor, 46, pero más de 1000 títulos, es increíble y de esa manera viaja también la cultura hacia el exterior. Es exportación de cultura y creo que eso es importante subrayarlo porque hay muchas instituciones que apoyan la exportación de productos como puede ser fruta o carne o lo que sea, y ahí hay mucho dinero para todo ese tipo de exportación porque es dinero directo que entra al país, pero en algunos casos el tema de la cultura es complicado y no entienden, muchas veces no entienden que es un trabajo a largo plazo y aparte que trae otros beneficios de cara al país, porque también es entenderse mejor, entender cómo funcionan otros países, cómo piensan otras personas, lo que ayuda también mucho en cuanto a la tolerancia en tiempos difíciles de éxodo en muchas partes del mundo. Entonces creo que la traducción tiene un papel muy importante y también los traductores tienen un papel muy importante que generalmente están mal pagados, es lo que se suele saber. Y es un trabajo, yo he crecido bilingüe y es un trabajo increíble traducir y no me resulta nada fácil. O sea, cuando me tengo que poner a hacer un texto, quizá porque entiendo 2 lenguas tan bien, que quiero transmitirlo de una manera perfecta y puedo entender muy bien las dificultades que un traductor literario tiene para a veces transmitir sentimientos en otras palabras, transcribir cosas y acertar con lo que transmite. O sea, es un trabajo que, bueno, los que son traductores lo sabrán mejor que los demás, es un trabajo muy importante y que debería ser remunerado mucho mejor. Desde la Feria del Libro de Frankfurt les puedo decir que el programa de traducción es algo que después se sigue manteniendo, porque por mucha explosión de actividades que se haga, por mucho dinero, muchos millones que se gastan para presentar un país, para presentar música, gastronomía, diferentes cosas relacionadas, o las artes relacionadas con el país, lo que al final queda y continúa es la traducción de la literatura. O sea que todo lo que se arma alrededor de un invitado de honor siempre es para apoyar, para fomentar las traducciones de esa cultura en cuestión. Y no sé si quieren saber algunas cifras. O sea, por ejemplo, Islandia, un país muy chiquitito, en 2011 fue invitado de honor. Solo tengo las cifras de las traducciones al alemán, pero se tradujeron 56 títulos. Nueva Zelanda, de 2012, al alemán, 83 títulos. Brasil 2013, al alemán 67 títulos, menos que de Nueva Zelanda, pero traducciones durante todo el año a otros idiomas, en total 300 títulos. Y bueno, Finlandia 483, Indonesia 47, Flandes y Holanda 239, solo para decirle la cantidad de títulos que se transportan a otras lenguas y a otros idiomas. Y porque se vendan derechos, y eso a lo mejor es el tema así más fuerte de la Feria del Libro de Frankfurt, que no es solo para vender derechos, o sea, se aprenden muchas otras cosas, pero el Centro de Agentes Literarios, que no es un centro de derechos, es un centro de agentes literarios, tiene, no sé, unos
no sé cuántos metros, pero más de 500 mesas de agentes literarios donde participan 1 o 2 personas por mesa. Ahí se tienen reuniones durante los días de profesionales cada media hora y trabajan como locos, también ganan poco si no venden bestsellers. Pero hacen un trabajo increíble también transmitiendo literatura de diferentes países. Y creo que es el corazón de la feria, porque si no se hace este tipo de transmisión de cultura, solamente la exportación no sería suficiente. O sea, yo creo que hay que ayudarle a la gente a leer en otros contenidos de otros países, aunque no se conozca el idioma. ¿Qué más puedo decir? Bueno, sí, una cosa más les quiero contar. En la página web de la Feria del Libro de Frankfurt, está un poco complicado de encontrar, pero al que le interese luego se lo digo, se lo escribo en un papel. Hay una página donde están la mayoría de los programas de apoyo a la traducción por lenguas. Me parece que está organizado por diferentes lenguas románicas, anglosajonas, etc. Ahí se pueden consultar los contactos y algunas páginas web de los que no están presentes aquí, pero que hay muchos de estos programas y, como decía Diego, es importante ver eso. Casi siempre la condición es que se tenga una editorial que haya comprado los derechos y que arriesgue, porque por eso se apoya desde los gobiernos, que arriesgue a vender ese libro en el que en este momento solamente cree esa editorial, a venderlo en un país extranjero donde no se sabe cómo van a ser luego los lectores, si lo van a aceptar o no, si han acertado con la compra de esos derechos o no, y por eso es un buen apoyo de parte de los gobiernos para que al menos la traducción no tenga ese costo tan alto en toda la cuenta que se hace hasta que se produce un libro y se llega a vender. Gracias, Marifé. Una consulta que se me ocurre ahora, no sé si hay algún, porque sé que está el fellowship, ¿no?, muy famoso de Frankfurt, basado básicamente para editores, ¿sí? ¿Hay algún programa para traductores también o lo hubo? Ha habido durante muchos años un centro de traducción donde cooperábamos con 2 instituciones, asociaciones de traductores, el BDU y el VDU, me parece, en alemán, y donde han participado algunos traductores también del exterior. Centro de traductores como tal no sigue existiendo, pero alrededor de un escenario que se llama Weltempfang también hay una pequeña parte, un pequeño salón donde se tratan también los temas de traducción y obviamente pues los que están cercanos a Alemania pues participan allí también y están en ese contexto. Es más, dentro del marco del tema de licencias, de derechos y licencias, se trata el tema de traducción, sí. Y bueno, siempre hay mesas durante la feria, como por ejemplo una que se organiza desde Argentina, donde también se presentan diferentes programas de traducción. Bien, ya vamos concluyendo, no se aburran, ya estamos llegando al final y la idea es que participen y demás, pero bueno, la idea es tener el panorama completo. Quería agregar simplemente a lo que dice Marifé que detrás de todas estas cifras hay traductores trabajando y editores publicando, por más obvio que parezca, y lo que buscan estos programas es decir que el derecho sea un bien exportable, no solamente el libro físico, sino que también se pueden exportar derechos. En el caso del programa Sur, más del 90% han sido fomentados por traductores literarios. Son ellos los que han acercado el proyecto a la editorial y lo sabemos porque en el formulario de presentación que tienen que hacer preguntamos quién es la persona que decidió el título y cómo nace el proyecto y explícitamente sabemos que el traductor es el gran puente, el gran agente entre las 2 literaturas. Lo digo, soy un poco insistente porque funciona así, por lo menos en el caso del programa Sur. Bueno, y para una mirada, digamos, más abarcadora, está Daniela Spielberg con nosotros, es investigadora del CONICET. Dani además hizo un trabajo de investigación, yo creo que es el trabajo de maestría, ¿no, Dani? ¿Del programa Sur o no? De doctorado sobre el programa Sur para ver cómo funcionaba esta política de Estado. En el caso de Argentina es una política estatal 100%,
para hacer propuestas de mejoras y demás, para ver cómo se seguía hacia adelante. Algo que decía Marifé, cuando se crea el programa Sur para la Feria de Frankfurt, se imaginó que una vez que terminara la Feria de Frankfurt, los alemanes no iban a tener ningún interés más en la literatura argentina e iban a pasar al próximo país invitado de honor, cosa que sucede en parte, pero que, por ejemplo, hoy es la segunda lengua más solicitada en el programa Sur, es decir, que se ha creado una inercia, ha continuado ese interés por la literatura argentina en alemán y es el segundo país que solicita más apoyos. Es decir, que en un punto la red se crea y cuando es estable se continúa en el tiempo. Bueno, Dani. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, como decía Diego, en realidad yo hice un trabajo que tenía que ver con pensar un poco cuál era la relación del Estado cuando entra a subsidiar a una industria editorial periférica, como es el caso de Argentina, en el exterior, digamos, hacia la internacionalización de su literatura, en realidad de su producción editorial, que en la mayor parte de lo que se traduce son géneros literarios, de todas maneras. Y me parece que una cuestión central, más allá de esto que decía Marifé, que es tener en cuenta que el programa Sur se mantuvo incluso después del cambio, digamos, de gobierno, lo cual es una cuestión muy importante, porque el hecho de la continuidad en este tipo de políticas estatales, en este tipo de políticas públicas, si no se da una cuestión de continuidad, no se puede pensar cómo esa producción editorial y esos circuitos se continúan reproduciendo. De hecho, me parece que una cuestión importante en esto que decía Diego, de cuando, digamos, de que el interés exterior de las editoriales extranjeras por la producción editorial argentina no cayó después de Frankfurt, es también, digamos, está vinculado con el hecho de que una vez que comienzan a haber estos circuitos entre traductores, agentes literarios, editoriales extranjeras y editoriales argentinas, son circuitos sociales también que se van reproduciendo y así pasa también con las traducciones. Muchas veces comienzan a internacionalizarse los autores y después se generan traducciones de otras obras de esos autores. Muchas veces los vínculos entre editoriales nacionales y extranjeras continúan más allá de las ferias y también empiezan a surgir otros proyectos. Muchas veces hay proyectos de coediciones. El otro día yo justamente hacía una entrevista con una editora, con Constanza Brunet, y me comentaba de proyectos que a veces son coediciones de editoriales de distintos países y de la misma lengua que por ahí juntas compran los derechos para hacer una traducción y luego repartirse los territorios y hacerlo en diferentes países. Es decir, hay muchas estrategias nuevas que tienen que ver con cómo actúan las editoriales y una cuestión que me parecía importante, digamos, destacar en el caso del programa Sur de Argentina, que realmente es un programa que la primera vez que fue, digamos, invitado de honor en Frankfurt, entró con muchísimas traducciones y después se mantuvo con alrededor de 150 traducciones que se subsidian anualmente. Es también pensar el tema de la bibliodiversidad, esta palabra de la que se habla tanto y que a veces es muy difícil definir o entender de qué se trata, pero pensar que la diversidad en la producción editorial puede pensarse hacia afuera y puede pensarse también hacia adentro del campo editorial, digamos, ¿no? del mundo, del sistema editorial de un país. Porque yo pensaba cuando veía un poco los datos de las traducciones y de los libros traducidos de Argentina hacia el exterior, que un gran porcentaje de esos libros son libros que podríamos decir jóvenes, digamos, que por ahí son editados, son publicados en los 10 años previos al momento en el que se compran. Y esto me parece un dato, siempre me pareció un dato muy llamativo desde que empecé a ver los datos de las traducciones, porque eso implica que el hecho de que existan los programas de traducción hace que se pueda pensar en cómo se van dando estas transformaciones y este rejuvenecimiento en la tradición literaria y en el canon. Es decir, no solamente a través del programa Sur se tradujeron al exterior autores como Borges y Cortázar, sino que empieza a haber un movimiento de autores jóvenes que empiezan a hacerse conocidos y a circular en los circuitos internacionales y que me parece que ahí tiene mucho que ver, como decía antes Sofía, hablando del programa de Alemania, en el hecho de todos los vínculos que tienen los traductores y la importancia del papel de los traductores como agentes de intercambio y como intermediarios, que es algo que cuando uno empieza
a hacer entrevistas o a charlar con un montón de editores y a preguntar, bueno, ¿cuál fue el motivo de que se te ocurrió publicar tal libro? Ahí empiezan las pequeñas, digamos, historias entre traductores y editores y quiénes tuvieron esas ideas de traducir los libros o por qué venían esas decisiones. Con lo cual, me parece que este es un dato, cuando uno lo ve en la investigación, para pensar que el programa Sur, contrariamente a lo que uno podría decir, bueno, los países para no pagar derechos de autor van a publicar autores que ya estén liberados sus derechos, y no es así. Digamos, se da muchísimo que se empieza a producir un intercambio de literatura contemporánea a partir de los programas de traducción. El otro punto que yo quería destacar con respecto al tema que decía de la diversidad hacia adentro, es algo que me parece muy importante que el programa Sur ha generado para el mundo, digamos, de las editoriales en Argentina, que venían de un escenario y que siempre está en un escenario muy concentrado en grandes grupos editoriales y también una cantidad de editoriales que aparecieron nuevas después del año, digamos, desde los 90, pero más que nada después del año 2001, después del año 2003. Y es una cuestión que tiene que ver con qué acción también tiene el Estado para permitir un dinamismo a las editoriales, a los proyectos de traducción y de publicación de pequeñas editoriales en Argentina. Una cuestión que me parece importante, y lo cual no quiere decir que esto venga a suplantar la responsabilidad y el papel y el rol que debe tener un Estado en la protección del sector editorial, ¿no? Más allá de esto, creo que el programa Sur funciona súper bien en el sentido de que en los datos que yo analizaba de las editoriales de origen de los libros que son comprados y solicitados desde el exterior, un porcentaje que se repite es que alrededor del 50% de esos libros fueron originalmente publicados por grandes grupos editoriales, por filiales de grupos, ¿no? O sea, Random House, Mondadori, bueno, que ahora es Penguin Random House, Planeta, Alfaguara, que ahora está también dentro de Random House. Ocupaban más o menos un 50%, un porcentaje muy alto, digamos, entre el punto de origen de los libros publicados. Sin embargo, lo que quiero mirar, o lo que quiero que podamos mirar, y que también nos habla del dinamismo que genera y que permite la existencia de programas de traducción, de políticas públicas de este estilo, es que también empezaron a aparecer en esos intercambios y en esos proyectos editoriales en relación con editoriales extranjeras, pequeñas editoriales, estamos hablando de Beatriz Viterbo, de libros que aparecen dentro de los libros comprados de Eterna Cadencia, de Entropía, Alción, que también aparecía en el caso del programa de Portugal, Milena Cacerola, Bajo la Luna. Estoy hablando de editoriales realmente algunas de pequeña escala y que pueden empezar a jugar también en este mundo de la traducción, de poder vender derechos de autores que publiquen, y esto me parece que es fundamental para la bibliodiversidad pensada, no hay una palabra que hable de esto, pero estaría bueno inventarla, que hable de la la diversidad de las editoriales, no solamente de los libros, que me parece que es el otro dato fundamental. Con lo cual, a nivel de lo que es el ecosistema del libro, de las editoriales, de los traductores, de los agentes, de todos los actores que participan en este tipo de intercambios cuando se habla de subsidios para la traducción, me parece que está bueno recuperar toda la diversidad que permite la existencia de los programas de subsidio a traducciones, la intervención del Estado, cuando puede ayudar a que los traductores puedan tener su lugar y las pequeñas editoriales también puedan tener su lugar en estos intercambios. Por mi parte, lo único que quiero decir es que yo hice una investigación bastante amplia sobre el mundo del libro en Argentina, sobre el programa Sur, sobre las traducciones, sobre el rol del Estado, y que cualquiera que quiera pedirme sobre esto, bueno, con mucha alegría se los voy a poder dar, así que bueno, me pueden escribir o así podemos intercambiar sobre estos temas. Muchas gracias. Bueno, me informan que en 2 minutos y medio nos apagan la luz y nos sacan a palazos. Pero la verdad que yo quiero saber, porque tengo curiosidad desde que entré a esta sala, si alguno de ustedes ha participado de algún programa de traducción y ha traducido mediante algún programa de traducción, no necesariamente estos, sino otros. ¿Nadie? ¿Sí?
varios. Bueno, voy pasando rápidamente el micrófono. Álvaro quiere hacer una aclaración antes, pero ahora los quiero escuchar. Tengo que hacer una invitación porque este año la Feria de São Paulo va a tener por la primera vez un fellowship para 20 editores de Latinoamérica. Entonces empezamos el proyecto de fellowship. La Feria de São Paulo es de 2 de agosto hasta el 12 de agosto y empezamos con Latinoamérica. Entonces en mayo tendremos las inscripciones en el sitio y que están todos invitados los editores, por favor. Bueno, voy pasando rápidamente. Si me cuentan cómo les fue y cuál es la característica sobresaliente. Bueno, yo traduje del italiano y del francés para Adriana Hidalgo, a Etienne Balibar, Marc Auger, Serge Latouche, a Agamben. Siempre lo hice a través de la editorial. La editorial me hacía firmar los pedidos que ellos cursaban al programa de Italia y al programa de Francia. Sí, yo creo que es el que está acá. Por supuesto, presentaban mi currículum, ellos presentaban mi currículum, presentaban mis libros traducidos, pero siempre fue a través de, sí, creo que con Amorror tú no, así que sí, solo con Adriana Hidalgo. Y bien, porque siempre me pagó bien Adriana Hidalgo, así que nunca lo hice yo personalmente, pero me parece que esa es una de los canales, sí. ¿Alguien que haya trabajado con algún otro programa que no sea el Victorio Campo o el del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia? ¿Te paso? Contalo. Sí, yo traduzco del esloveno y Eslovenia tiene un magnífico programa. El JAK, la Javna Agencija za knjigo, es decir, la oficina del libro, digamos, de Eslovenia, tiene bueno, de otro modo, ¿cómo podría traducir, no? Es muy difícil interesar a una editorial sobre la literatura eslovena cuando muy poca gente puede leer en esloveno. A veces se lee de traducciones, pero sí, y la verdad es que funciona fantásticamente. Hasta el año pasado se presentaban los traductores o los editores. Este año cambiaron las condiciones y se presentan solamente los editores. Veremos cómo funciona la mecánica, pero sí, y tienen una literatura que vale mucho la pena traducir. Lo que no sabía y me interesa es para darles a ellos información sobre el programa SUR, porque en realidad eso es interesante compartirlo. Bueno, estamos al límite de la amenaza de muerte, así que nos vamos. No, nada, lo que les quiero decir es que tienen la página de la Feria de Frankfurt, ¿sí? Con los programas, está la página del CERLALC también, bastante completa, ¿sí? Incluso la página de la Fundación El Libro, no sé si la han visto, en el sector de profesionales también tiene mucha información sobre programas del mundo que vamos recogiendo en la Feria de Frankfurt. Gracias a todos por estar, por venir. Otra vez gracias a la ATI por invitarnos y nos vemos la próxima.